y el maná cesó el día siguiente. Desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. La fe que es recompensada por Dios, mis amados hermanos. Estaban ya el pueblo de Israel en un tiempo precioso. Dios los había traído de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Dios los había traído, miren, de la mano desde que ellos salieron de Egipto. Dios había cumplido durante 40 años, día a día, su misericordia, su palabra, su cuidado providencial, etcétera, etcétera. Dios había cumplido con lo que había dicho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios se lo había dicho a Moisés y ahora a Josué. Y Josué está a la puerta de la bendición. Iba a recompensar la fe de Abraham. Iba a recompensar la fe de Isaac. Iba a recompensar la fe de Jacob. Iba a recompensar la fe de José. Iba a recompensar la fe de Moisés. Y ahora Josué está al frente de la tierra para que su fe fuera recompensada. Mis amados hermanos, Dios nunca te va a fallar. Me explico. Dios siempre va a cumplir lo que un día nos dijo, pase lo que pase. Me explico. Dios no es deudor de nadie. El diablo muchas veces nos hace sentir que Dios ya se olvidó de nosotros. Cuando estamos mal en las circunstancias, el enemigo nos hace sentir mal. El enemigo nos engaña. Pero ¿sabe qué? Dios siempre va a permanecer fiel a sus promesas. Josué sabía eso. Y dice la escritura: la fe es recompensada por Dios. Mis amados hermanos, es la fe en primer lugar que es movida por la palabra de Dios. ¿Sabe qué es lo que debe mover nuestra fe? No las circunstancias. Es más, tampoco los éxitos. No los logros. No el que estemos bien. No el que estemos llevando a cabo nuestros sueños. No es eso lo que debe satisfacer la fe del hombre. Lo que debe satisfacer la fe de su pueblo, de los que nos hemos atrevido a creerle a Dios, es su palabra. ¿Me explico? Dice versículo 1, mire lo que dice versículo 1: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado en seco, dice, desfalleció, ¿qué cosa? Su corazón. Es la fe que es movida por la palabra de Dios, mis amados hermanos. Cuando nuestras acciones, mis amados, son movidas por la fe en Dios, podemos empezarle a dar curso a lo imposible. Podemos empezar a movernos sobre lo imposible. Son las acciones que mueven el corazón de Dios, y Él comienza a engrandecer a todo aquel que se atreve a creerle. Josué había sido motivado por Dios, por la palabra ¿de quién? De Dios. Yo le quiero preguntar, ¿qué es lo que más le motiva a usted día a día? ¿Qué es lo que le motiva? ¿Su trabajo? ¿Qué es lo que más te motiva día a día? ¿Tus estudios? ¿Tu carrera? ¿Tus logros? ¿Tus finanzas? ¿Qué es lo que te motiva? La novia, el novio, el esposo, la esposa, ¿qué es lo que te motiva? Porque si tú un día te paras y dices, ay, hoy voy a ver a mi amado, a mi noviecito, estás equivocada, porque no debe ser la motivación que te debe sacar la sonrisa de tu rostro. Tú no te puedes levantar el día de quincena y decir, ay, hoy es quincena, gracias a Dios. ¿Sí me explico? Hoy es sábado, hoy me pagan. Eso te debe dar satisfacción, porque ya lo trabajaste, pero no debe ser lo que mueva tu gozo. ¿Me explico?
Josué, mis amados hermanos, Josué entendió eso, entendía que la palabra de Dios había hecho algo glorioso. ¿Y por qué me atrevo a decir la palabra? Porque la palabra de Dios es la acción gloriosa que se lleva a cabo, que se manifiesta sobre nosotros. Porque Dios creó todo por su palabra. Es más, todo lo que pasa es por la palabra de Dios. No pasa nada en el universo si Dios no lo dice. ¿Me explico? No pasa nada en el universo si Dios no está en acción, si Dios no lo declara, si Dios no lo dice, no pasa nada. Mire, estaba todo desordenado y vacío. Génesis 1, 2. ¿Sí o no? ¿Qué fue lo que sucedió para que todo empezara a ordenarse? La palabra. Y Dios dijo. Y cuando Dios dijo, todo se empezó a ¿qué? A ordenar. El vacío empezó a llenarse y la oscuridad empezó a desvanecerse, todo por la palabra de Dios. Amén. Miren, mis amados hermanos, Josué había sido motivado por Dios. Él había visto lo que Dios había hecho a través de Moisés, los milagros y las maravillas. Dios mismo le había dicho que estaría con él. Ahora Dios le estaba mostrando su poder. Ya había pasado el río, habían visto el poder de Dios, había visto que Dios se había movido sobre lo físico y lo natural, pero también ya estaba moviéndose sobre la tierra a conquistar. El corazón de los habitantes de Canaán había sido ¿qué? Desmayado, porque habían oído que Dios había secado el río. Yo creo que estos, si en la primera no les dio problemas de corazón y cosas cerebrales hacía 40 años, ahora yo creo que a los amorreos, a los cananeos y todos ellos se les disparó los triglicéridos, el colesterol, la glucosa y no sé cuántas cosas más. Hacía 40 años que había pasado el Mar Rojo. Y ellos oyeron. ¿Y por qué me atrevo a decir eso? La mujer Rahab le dijo a los 2 espías: nosotros sabemos, hemos oído lo que Dios hizo con el Mar Rojo, que secó sus aguas. Y cuando nosotros supimos que habían salido de Egipto con mano poderosa y se acercaron, desmayó el corazón. Casi le dice la mujer: lo malo o lo bueno que ustedes no creyeron en Dios y se regresaron al desierto. Rahab le había dicho a aquellos hombres: hemos oído cómo Dios hizo secar las aguas. Yo pregunto, ¿qué dice la gente que Dios ha hecho en su vida? ¿La gente dice algo? O la gente dice: hace 20 años era cristiano pero se alejó. Ese es el común, ¿no? Era cristiano y ahora no, pues anda como el pueblo de Israel, anda rodeando el desierto. ¿Sí me explicó? Es más, Rahab dijo: yo creo que el Dios de ustedes es el Dios de los cielos, el Dios de la tierra y hasta debajo de la tierra. Su Dios es el Dios infinito y glorioso. Mis amados hermanos, la fe que es recompensada por Dios es la fe que es movida por la palabra bendita de Él. En segundo lugar, es la fe que nos lleva a dejar la vergüenza. Escuche bien. Es la fe que nos lleva a dejar la vergüenza generacional. ¿Sí? ¿Cuántos han sufrido vergüenza que no les correspondía? La vergüenza de los padres, la vergüenza de la madre, la vergüenza de los abuelos, la vergüenza de los tíos, la vergüenza de todos los anteriores. Y dicen: mira, este es fulano de tal. Y cuando uno no ubica a la persona, te ubican con el más malo de la familia, el que es conocido. No, hombre, ¿a poco no conoces a fulano tal? Ese que es así y así. Y uno dice: sí, él sí lo conoce, pues él es su tío. ¿Sí me explico? Él es su papá. ¿Conoces a fulana de tal, esta niña? Y la niña guapa, bonita, ¿no? Así simpática. Y luego dicen: no, nunca la había visto. ¿Conoces a fulana de tal que es así, así, sí? Ella es su mamá. Y vienes arrastrando con un lastre generacional
con algo que a ti no te correspondía llevar, y vienes cargando con eso. Soy el hijo de fulano, el hijo de sutano, el hijo de perengano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero déjame decirle algo, mis amados hermanos. Dice la Biblia que cuando Dios le dijo a Josué: mira, ya cruzaron el río Jordán. Ok, ahora ustedes tienen que quitarse la vergüenza generacional. Y miren, menciono esto porque dice versículo 8, 5:8, miren lo que dice. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado ¿qué? ¿He quitado qué? Oprobio. ¿Y oprobio qué significa? Vergüenza. Vergüenza. Te he quitado la vergüenza. Miren, hermanos, este pasaje, esta acción encierra una cosa gloriosa, extraordinariamente gloriosa. ¿Cuál era el pasado del pueblo de Israel? Díganme ustedes. Esclavos, extranjeros, pobres, abusados, maltratados, humillados, menospreciados. Ese y mucho más era el pasado del pueblo de Israel. Tú, mi amado hermano, o nosotros, no estamos destinados a seguir repitiendo los malestares generacionales. No estamos obligados. ¿Me explico? Hay quienes dicen: es que en esta familia nunca ha habido un profesionista y nunca lo habrá. ¿Quién dice eso? ¿Sí me explico? Es que en esta familia nunca ha habido tal cosa. ¿Quién dice eso? ¿Por qué tú no te atreves a creerle a Dios y dile: Señor, yo creo que en ti yo sí puedo? Es que en esta familia todas mis tías, mis sobrinas y mi abuela se embarazaron a los 17 años y todas no pasan la marca de los 17. ¿Sí me explico? Y uno dice: ay, y la gente muy inocente pregunta: ¿por qué será eso? Se llaman maldiciones generacionales. Es que en esta familia todas somos divorciadas o divorciados. Es impresionante la gente que trato todos los días, que cuando le hago su historial clínico empezamos a checar cuestiones de la familia, y hay maldiciones que se repiten de generación a generación a generación. Es impresionante eso. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que romper esa maldición. ¿Cómo? Con Dios. Dice el Señor: hoy he quitado ¿el qué? El oprobio. Hoy te he quitado el dolor. Hoy te he quitado la miseria. Hoy te he quitado la vergüenza. Hoy te he quitado la humillación. Hoy te he quitado todo lo que venías arrastrando como una nación de 470 años como mínimo. Habían maldiciones. Y déjeme decirle a usted que en México nosotros tenemos cada maldición. Sí. Y luego decimos: es que así somos los mexicanos, ¿no? Bien groseros. Yo le digo a mi esposa a veces, cuando leemos todo lo que los mexicanos hacen, burla, sacan el buen humor, no sé si ustedes quieren, ante las peores circunstancias, ¿no? Yo digo: en México hay mucho talento. Sí. En México hay mucho talento. El problema es que está mal enfocado. Sí, porque nos hicieron sentir hace más de ¿cuántos años de la conquista? Bueno, esa es otra maldición que nos hicieron sentir que debíamos ser el pueblo conquistado. ¿No es cierto? El pueblo conquistado, que no puedes. El pueblo que no puede, en la nación, la gente que no puedes trascender. Pero el Señor dice: te he quitado el oprobio. Mira, te voy a enseñar por qué.
Para poder trascender es necesario que decidamos cambiar muchas cosas y acciones y creencias que el pasado nos ha tendido generacionalmente. No podemos esperar que las cosas mejoren si seguimos haciendo lo mismo. Dios espera que cambiemos actitudes, que decidamos cortar con el pasado, que decidamos cortar con las cosas que han afectado nuestras generaciones, es más, nuestra propia vida. No sé si me estoy explicando, pero usted tiene que decir, hoy voy a cortar con esto que me ha afectado. Mire, debemos decidir limpiar nuestro corazón para poseer no solo la probadita de la bendición, sino la totalidad de ella. Hay quienes se conforman con la probadita, ¿no es cierto? El pueblo de Israel ya estaba en la tierra prometida. Ya estaban pisando la tierra prometida. La pregunta es, ¿ya era todo de ellos o era la probadita? Miren, muchos se conforman con las probaditas. Oigan, las probaditas llenan. Es como cuando usted está cociendo la comida y le dicen, a ver, pruébalo, a ver si ya se coció, ¿no? Y hacen así, todavía en la mano así. A ver, pruébalo. Cuando está rico dicen, a ver, voy a probarlo otra vez. ¿No es cierto? Esas probaditas, usted entra a las 2 de la tarde a no sé, a una tienda de autoservicio y están vendiendo a veces salchichas y pan y pollo, no sé qué, y usted entra y le dan la probadita. Usted da la probadita, va al otro pasillo y vuelve a regresar ahí otra vez, ¿no? Por la probadita. ¿Y qué hace? Termina comprando. Sí. Porque la probadita no llena. La probadita nada más te pica, ¿no? La probadita nada más te seduce. El pueblo de Israel estaba ya en la tierra prometida, pero ellos tenían que hacer algo. No conformarse con la probadita. Por eso Dios le dice a Josué, mira, ahora yo quiero que se circuncide. En versículo 2 dice, circuncida al pueblo. Dice, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados. Dice, y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Ario. ¿Por qué los circuncidó? Porque era una nueva generación. La generación que había sido circuncidada había quedado en el desierto. Era una nueva generación. Y la circuncisión tiene muchas cosas implicadas. Uno, quería Dios la pureza, la santidad, la limpieza de su pueblo, pero quería que a través de ello renovaran el ¿qué? El pacto. Renovaran el pacto. O sea que para tú renovar el pacto con Dios tienes que quitar lo que te ensucia, lo que has permitido que te separe de Dios. Si tú ya tienes el conocimiento del Señor, si tú ya tienes algo de conocimiento y ese poco conocimiento quizá no te ha llevado a que tú restaures y conquistes lo que Dios te ha dicho, hoy te dice el Señor, yo quiero quitar la vergüenza de tu vida, hoy quiero quitar la vergüenza de tu familia, quiero romper la vergüenza que ha estorbado a tus generaciones, y quiero que sepas que de aquí en adelante algo nuevo está por suceder para ti y para tu familia. Solamente que te atrevas a aceptar que yo obre en ti y quite lo propio de tu vida. La vergüenza, el dolor, el desdén, la soledad, el desprecio, etcétera, etcétera. Quiero quitártelo porque te voy a convertir en alguien especial. El pueblo de Israel iba a entrar, pero no iba a entrar como, llegaron los esclavos. Llegaron los que estuvieron 430 años en Egipto y otros 40 en el desierto. Ellos no iban a entrar con esa credencial. Imagínense que los dos espías hubieran presentado ante Rahab, y de hecho hubieran presentado, ¿sabes qué? Somos espías, venimos del pueblo de Israel. ¿Ves aquella muchedumbre? De ahí venimos, nos mandó Josué. Aquí está nuestra credencial. Y hubiera dicho, fulano de tal, primer general de los ejércitos de Josué, esclavo durante 430 años. Soy el esclavo. ¿Ustedes creen que era así la presentación? No, ellos venían como pueblo de Dios, como pueblo libre,
como pueblo conquistador. ¿Por qué me atrevo a decirte esto? Porque Dios, cuando tú y yo venimos a Dios, ¿sabes qué es lo que hace Dios? Perdona tu pecado, perdona tu iniquidad, perdona tus ofensas, limpia tu corazón, limpia tu ser y renueva un pacto glorioso con Él y hace que la promesa primaria vuelva a activarse. Eso es lo que hace el Dios todopoderoso en el cual hemos creído, mis amados hermanos. Amén. Ahora miren, esta cuestión es importantísima. ¿Por qué razón? En Génesis 16, 17, precisamente todo el capítulo habla precisamente, siendo Abraham de 99 años, se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Shaddai, el Todopoderoso, anda en mi presencia y sé perfecto, y yo haré contigo mi alianza, y te multiplicaré muy grandemente. Y dice la Biblia: cayó Abraham rostro a tierra y siguió diciéndole a Dios: he aquí mi pacto contigo, serás padre de una muchedumbre y de pueblos, y ya no te llamarás Abraham sino Abraham, porque yo te haré padre de una muchedumbre de pueblos, te acrecentaré mucho y te daré pueblos y saldrán de ti reyes. Yo establezco contigo y con tu descendencia después de ti por generaciones mi pacto eterno de ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Pero ahí cuando Dios le dice: tienes que circuncidarte. La circuncisión implicaba eso. Cuando el pueblo se circuncidó, lo que hizo fue una vez más amalgamar el pacto con Dios. ¿Sabes por qué? Ahí te ves, esto está glorioso. Cuando Dios te va a abrir la puerta de bendición, Dios no quiere que entres a poseer lo tuyo con la experiencia de tu pasado. Cuando Dios te abre la puerta de bendición, Dios quiere que tú entres no con la credencial del pasado, sino con una nueva identidad, como alguien que ha renovado su pacto con Dios, diciéndole: Señor, aquí estoy para glorificarte y para poseer lo que es mío. Amén. Miren, era un tiempo que sería el parteaguas, sería el último día en que el maná caería sobre ellos. Importante eso. No avanzaron hasta que sanaron. Versículo 7, 8. Y cuando acababan de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar por el campamento. ¿Hasta qué? Hasta que el pueblo de Dios no puede vencer, ni conquistar, ni poseer si está enfermo. ¿Me explico? A veces decimos: ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no me habla? ¿Por qué Dios? Porque tienes que sanar. Sana tu corazón y Dios hará cosas gloriosas en ti. Pero sana tu corazón, sánalo. Yo no sé cómo vengas tú hoy, no sé cómo vengas, pero Dios te quiere sanar. Celebraron la Pascua, la última para poseer la tierra. Y al día siguiente, en la mañana, durante 40 años consecutivos, excepto los días de reposo, pero durante los últimos 40 años, el pueblo de Israel, todos los días, cogían en un canasto, un cesto, salían a las afueras del campamento y hacían esto: a recoger su maná. Todos los días. Pero ese día, dice versículo 11, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura. En el mismo día comieron espigas nuevas tostadas. Y el maná, ¿qué pasó con el maná? Cesó. Yo veo en esto y yo le decía al Señor hoy: si yo hubiera sido parte del pueblo de Israel, yo no sé, yo hubiera extrañado ese momento. Sí, porque era la conexión más gloriosa que Dios pudo haber hecho con el pueblo de Israel durante 40 años. Ya no hubo maná, ya no, porque ahora Dios los había metido en la tierra.
Hay una bendición especial en todo esto y un peligro. ¿Sabe cuál era el peligro? El peligro no es, ni el problema no es que Dios te supla. El problema es que te olvides de Dios. El pueblo de Israel ya no tenía una razón para salir afuera y recoger el maná. Ya no. Ahora lo único que tenía que hacer era estirar la mano. Ya no ver hacia arriba, ya no ver hacia el cielo. Lo peor que le puede pasar al hombre es olvidarse de Dios y olvidarse de levantar los ojos al cielo. Ese día cesó el maná porque Dios había cumplido su promesa. Cesó el maná porque Dios los había introducido a la tierra y era el último día. Ese día de la Pascua fue el último día cuando el maná descendió del cielo. Si tienes dudas, si has estado conflictuado o conflictuada, ¿por qué no le dices a Dios: Señor, yo quiero que tú toques mi corazón, que yo pueda creerte, Señor, que yo pueda reconciliar mi fe contigo? Tal vez tu fe ha sido afectada por las circunstancias o por personas. Por las necesidades, por las enfermedades. Todos estamos expuestos a eso. ¿Por qué no le dices: Señor, he creído en ti, recompénsame, Señor? ¿Quieres hacerlo? Oramos, tú y Dios. Tú y Dios. Señor Jesús, estamos delante de tu presencia en esta hora, dándote gracias, Señor, por tus bondades, por tus misericordias. Gracias, amantísimo Señor, porque tú eres bueno, Padre, y porque para siempre es tu misericordia. Bendice a tu pueblo, bendice a cada persona, Señor. Un día el maná cesó, Señor, porque el pueblo había pisado, estaba poseyendo ya la tierra. Tú fuiste fiel 40 años en el desierto, los sostuviste con mano poderosa, como lo has hecho con nosotros, a pesar de nuestra infidelidad, a pesar, Señor, de que a veces no hemos sido fieles, a pesar, Señor, en que en muchas ocasiones no te hemos tomado en cuenta. Pero gracias porque tú sigues siendo fiel.